Vamos a comenzar con el de las imágenes, que es el tema donde más nos atacan los hermanos y donde más nos calumnian. Donde más nos calumnian. Nosotros veneramos las imágenes, mas no las adoramos. Nosotros veneramos las imágenes, mas no las adoramos. Como hemos podido ver, el sacerdote declara firmemente que los católicos no adoran a las imágenes, solamente las veneran. Es decir, que la Iglesia Católica no enseña a sus fieles a adorar a las imágenes, solamente les enseñan a venerarlas. Pero ¿es eso cierto? ¿Seremos acaso nosotros los evangélicos unos ignorantes calumniadores? ¿O acaso serán ellos los ignorantes que no saben lo que sí enseña su propia iglesia? Veamos la siguiente parte de este video. Una vez tuve la oportunidad de hablar con un hermano que afirmaba estas cosas. Por cierto, era un pastor, y él me decía: varón, yo no estoy calumniando, yo estoy seguro de lo que estoy diciendo. Ustedes los católicos adoran las imágenes. Y yo le decía: pastor, ¿usted me puede dar una prueba por la cual yo pueda comprender lo que usted dice de que nosotros adoramos las imágenes? Dijo: fácil. Bueno, hemos visto esta parte del video y el sacerdote quiere una evidencia, una prueba que demuestre que la Iglesia Católica enseña a sus fieles a adorar a las imágenes. Vamos a dársela. Veamos lo que dice el Segundo Concilio de Nicea. Vayamos a la evidencia y leamos lo que dice. En este Concilio de Nicea se hablaba acerca de las imágenes de Dios, las imágenes de Jesús, las imágenes de María y las imágenes de los santos de Dios. Leamos lo que dice este Concilio de Nicea. Dice: sino que, como se hace con la figura de la preciosa y vivificante cruz, con los evangelios y con los demás objetos sagrados de culto, se las honre con la ofrenda de incienso y de luces, como fue piadosa costumbre de los antiguos, porque el honor de la imagen se dirige al original, y el que adora una imagen adora a la persona en ella representada. Como podemos ver aquí, la Iglesia Católica en el Segundo Concilio de Nicea sí fomenta el adorar una imagen, diciendo que el que adora una imagen adora a la persona que ésta representa. Es parte de su enseñanza el adorar a estas imágenes. Y dice aquí que se les debe de honrar con la ofrenda de incienso y de luces, como fue piadosa costumbre de los antiguos. Bíblicamente, los que ofrecieron una ofrenda de incienso a una imagen en un contexto religioso fue el pueblo judío y fue considerado idólatra por haberlo hecho. Estoy hablando de la serpiente de bronce que fue construida en la época de Moisés. El pueblo decidió ofrecerle una ofrenda de incienso. Por esta razón el rey Ezequías destrozó esta imagen, porque no se debía de ofrecer el incienso a ningún tipo de imagen. Bíblicamente, el único que es digno de recibir una ofrenda de incienso es Dios. Cuando el pueblo de Israel le ofreció incienso a la serpiente de bronce, se convirtió en ese mismo momento en un ídolo. Y por esa razón fue destruida, porque el pueblo le ofrecía incienso. Pero la Iglesia Católica dice que se les debe de honrar con la ofrenda de incienso y de luces. Ahí vemos las veladoras. Pero bueno, la Iglesia Católica dice que el honor de la imagen se dirige al original, y el que adora una imagen adora a la persona en ella representada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la Iglesia Católica enseña a sus fieles a adorar a las imágenes. Es parte de la enseñanza de la Iglesia Católica desde hace muchos siglos. Desafortunadamente parece ser que los apologetas católicos tienen una amnesia selectiva o bien una gran ignorancia de lo que ha enseñado su Iglesia durante siglos. En este mismo pasaje que he leído del Segundo Concilio de Nicea, se le llama a estas imágenes religiosas como objetos sagrados de culto.
Pero la iglesia del Señor enseñó a la iglesia a tener objetos sagrados de culto. Jesús o sus apóstoles fomentaron el darle un culto a las imágenes, un culto a las imágenes que representaran a Dios, un culto a las imágenes que representaran a los santos hombres que sirvieron a Dios. ¿Esta es enseñanza de Jesús y sus apóstoles? No, mis estimados hermanos, ciertamente no lo es. Claro que la Iglesia Católica se inventa doctrinas y se inventa forma de poderlas justificar. Aquí en estas mismas líneas del Segundo Concilio de Nicea dice lo siguiente. Dice: no ciertamente se les da la latría verdadera, que según nuestra fe solo conviene a la naturaleza divina, sino que como se hace con la figura de la preciosa y vivificante cruz, con los evangelios y con los demás objetos sagrados de culto, se les honre con ofrenda de incienso y de luces, como fue piadosa costumbre de los antiguos. La Iglesia Católica afirma que, a las imágenes se les da un culto relativo, es decir, no el mismo culto que se le da a Dios, se da un culto relativo a las imágenes. ¿Pero acaso Jesús fomentó el culto relativo? ¿Lo hicieron los apóstoles? Podemos ver en Mateo capítulo 4, versículo 10, que Jesús, hablando contra Satanás, le dice, si lo leemos nosotros en la Biblia de Jerusalén, dícele entonces Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Jesús nos enseña que debemos adorar a Dios y solo a Él debemos dar culto. Pero la Iglesia Católica enseña a adorar a las imágenes y darles culto a las imágenes. Cristo lo deja muy claro: al Señor tu Dios adorarás. No dice al Señor tu Dios y a las imágenes que lo representen. No dice al Señor tu Dios y a las imágenes que representen a sus santos siervos. No, eso no lo dice. Dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. El único culto promovido del Génesis al Apocalipsis es el culto dirigido a Dios. La Biblia no promueve el culto a los ángeles, la Biblia no promueve el culto a los santos hombres de Dios. La Biblia no promueve el culto a las imágenes. Pero sigamos leyendo lo que dice el Segundo Concilio de Nicea. Vamos a leer unos cuantos renglones antes. Y dice: definimos con toda exactitud y cuidado que de modo semejante a la imagen de la preciosa y vivificante cruz han de exponerse las sagradas y santas imágenes, tanto las pintadas como las de mosaico y de otra materia conveniente, en las santas iglesias de Dios, en los sagrados vasos y ornamentos, en las paredes y cuadros, en las casas y caminos, las de nuestro Señor y Dios y Salvador Jesucristo, de la Inmaculada Señora, de los preciosos ángeles y de todos los varones santos y venerables, porque cuanto con más frecuencia son contemplados por medio de su representación en la imagen, tanto más se mueven los que éstas miran al recuerdo y deseo de los originales, y a tributarles el saludo y adoración de honor. La Iglesia Católica ha fomentado la adoración de las imágenes. Parece ser que en algunas ocasiones nos toca a nosotros el educar a los apologetas católicos en lo que enseña su iglesia. Esto ya lo ha hecho el pastor Eduardo Gutiérrez en varias ocasiones, que tiene que educar primero a sus oponentes enseñándoles qué es lo que enseña la Iglesia Católica para después poderles refutar adecuadamente. Aquí hemos visto que el sacerdote Luis Toro no nos está diciendo la verdad. Para empezar, está calumniando a los evangélicos, nos acusa de calumniarlos a ellos, cuando es él el que nos está calumniando, pues su iglesia desde hace muchos siglos fomenta a sus fieles el adorar a las imágenes. Él pedía a un pastor que le ofreciera evidencia que sustentara esta afirmación. Bueno, yo no soy un pastor, yo soy un laico cualquiera, y bueno, he encontrado esta información que ahí pongo al alcance de todos para que la puedan leer. Si les gusta la lectura, pueden leer el Segundo Concilio de Nicea, donde sí se enseña a adorar a las imágenes, donde se enseña que se les debe dar
ofrenda de incienso, como se hizo con la serpiente de bronce, hecho por el cual esta serpiente fue destruida, hecho por el cual sus imágenes también deberían de ser destruidas. Porque Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado en su manera de pensar. Si Él no estuvo a favor de que se le ofreciera una ofrenda de incienso a la serpiente de bronce, que nos hace pensar que se le debe ofrecer una ofrenda de incienso ahora a unas imágenes. Por otro lado, cuando nosotros hablemos con un católico comprometido, que cada vez está más confundido, debemos decirle, ¿sabes qué? Mira, no te desgastes. ¿Quieres hablar y defender la postura de las imágenes? Vamos a hablar. La Iglesia Católica tiene para las imágenes un culto relativo, así se llama, culto relativo. Las imágenes reciben ese tipo de culto. Bueno, pues ese católico con el que hablemos nos tiene que demostrar que Jesús o sus apóstoles fomentaron el culto relativo a las imágenes. Que la iglesia del primer siglo, la verdadera iglesia de Cristo, fomentaba el culto relativo a las imágenes. ¿Acaso eso sucedió? Nos podemos ir nosotros a toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, y Moisés no fomentó ningún culto relativo a las imágenes. Salomón no fomentó un culto relativo a las imágenes. Elías, Jesús, Pablo, Pedro, Mateo, ninguno de ellos fomentó un culto relativo a las imágenes. Esta no es una enseñanza de la verdadera iglesia de Cristo. Y el que quiera defender la doctrina católica de las imágenes religiosas y el culto relativo que se les da, bueno, tiene que demostrar que esta es enseñanza de Jesús y sus apóstoles. Y si no, simplemente que acepten que esto es parte de otro evangelio del cual Jesús y sus apóstoles nos advirtieron, diciendo que vendían falsos maestros en su nombre, enseñando otro evangelio. Espero que este corto video haya sido de bendición para ustedes. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Respuestas evangélicas.